Muy buenas noches, comunidad. Es un placer que nos acompañen nuevamente y que nos permitan llegar a ustedes a través de 4 historias de terror que hemos preparado, 4 historias que ustedes han tenido la confianza de hacernos llegar. Son cortas, pero, por esa misma razón, hemos elegido estas que comparten una temática similar, un miedo similar que quizás muchos ya hemos experimentado, el miedo a las escuelas de noche, o simplemente quizás a las escuelas cuando están solitarias. No vamos a entretenerlos más con esta presentación, ustedes están aquí por las historias. Están escuchando Relatos de la Noche. A nosotros nos pasó algo muy feo una vez en la secundaria a la que íbamos. Espero que les guste mi relato. Lo curioso respecto a la escuela es que no era tan vieja, ni tenía una historia de terror detrás de ella como muchas otras en las historias que se cuentan. Era una pequeña secundaria técnica de unos 20 años, que siempre había sido solo eso, solo una escuela secundaria. Según sabíamos todos, había sido una costumbre de la escuela utilizar alumnos para ayudar a mantenerla en óptimas condiciones. Así que cuando nos preguntaron si en nuestro grupo alguien quería ir el sábado para ayudar a pintar un salón que había sido vandalizado, yo fui de las primeras que me ofrecí junto a 2 de mis amigas. Tengo que confesar que una parte importante de la decisión es porque sabía que Noel, el chico que me gustaba, también ayudaría esa semana. Suena raro, pero muchos de los compañeros de verdad ayudaban de buena voluntad. Respetaban y querían mucho su escuela. Empezamos a trabajar ese sábado desde temprano y terminamos de darle la primera pasada de pintura por dentro cuando el profesor que nos acompañaba nos dijo que esperáramos un rato para darle la segunda mano. Mientras tanto, salió en su camioneta para ir a buscar algo de comer y nos pidió que no nos saliéramos de la escuela en lo que regresaba. Yo aproveché para platicar con Noel y empezamos a caminar sin rumbo fijo por ahí. Eran como las 4, y aunque el sol se metía esos días por ahí de las 5, ya empezaba a tornarse bastante oscuro el ambiente. Todo el día había sido así, gris, oscuro y triste. El aire frío incluso te calaba en la nariz. Mientras caminaba con Noel, escuchaba o creí escuchar a una de mis amigas reír en voz muy baja. Imaginé que me iba siguiendo, que estaba de chismosa viendo qué hacía con Noel, pero intentaba ignorarla. Me daba pena con él. Y él, por su parte, estaba nervioso y cada vez era más evidente, y aunque primero pensé que era porque quizás yo también le gustaba, pronto noté que no era ese tipo de nerviosismo. Se veía más bien asustado. ¿Qué tienes?, le pregunté. ¿No escuchas eso?, me dijo, haciéndome una señal de que guardara silencio. Entonces puse atención. No era una risa eso que escuchaba, y al darme vuelta pude ver desde ahí cómo mis amigas estaban sentadas cerca de prefectura, todas, a unos 100 metros de nosotros. No había otra chica en la escuela, al menos no que nosotros supiéramos, y lo que se escuchaba era un llanto. Fue muy claro cuando le puse atención. Noel miró hacia el frente, al taller de electricidad. Por eso no me gusta pasar por aquí. Cuando no hay nadie, se escucha siempre la niña. Primero pensé que estaba bromeando, pero se acercó hacia la puerta del taller, una puerta de metal con una pequeña ventana de vidrio muy opaca y tapada con papeles desde dentro. El profesor de ese taller la cerraba siempre con cadenas. No había forma de que alguien entrara ahí. Y sí, con toda claridad escuchamos, con los oídos pegados a la puerta, el llanto de una niña ahí adentro. El profe volvió con la comida y nosotros corrimos hacia allá con el corazón latiendo a tope. Cuando quise contarles lo que habíamos escuchado, el profesor nos calló y puso a 2 de los chicos a servir la comida. Solo mis amigas y yo desconocíamos de lo que se escuchaba en el taller cuando lo cerraban. Lo más increíble de todo es que yo imaginaría que algo así se vuelve una leyenda en la escuela,
y que todos la contarían, pero no. En la secundaria a nadie le gustaba hablar al respecto, y empecé a entender por qué nadie se acercaba a ese taller una vez que el profesor encargado lo cerraba. Siempre tendré ese recuerdo. No sé si se seguirá escuchando. Yo quiero contarles algo sumamente extraño, algo que me ocurrió hace unos años cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Baja California en el campus Tijuana, en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Fue en una ocasión en la que estábamos terminando un proyecto muy importante, tanto que nos estaba ayudando un maestro y se nos fue el tiempo. Pasaría incluso de las 11 de la noche cuando seguíamos ahí sin ver todavía una luz al final del camino o la hora de terminar. Para acabarla, había llovido mucho ese día y el viento soplaba fuerte. Afuera se escuchaba como una película de terror. Por eso nos dio miedo cuando se nos fue la luz de repente. Se fue en toda la escuela y en varias colonias alrededor, por lo que supimos. No había forma de continuar y eso nos iba a costar, pero ya no estaba en nosotros. Habíamos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Ya habíamos quedado en que esa noche me quedaría a dormir con un compañero que vivía en la colonia Altabrisa, muy cerca de la universidad. Así que de esa forma, desanimados y todo, salimos de la facultad. La escuela tomaba una apariencia macabra en esa oscuridad total. No sabíamos si en realidad quedaba más gente a esa hora o era nuestra imaginación lo que nos hacía ver gente caminando a lo lejos. Nos apuramos. No nos sentíamos muy confiados y atravesamos por la Facultad de Medicina. De pronto, saliendo de uno de esos edificios, escuchamos con toda claridad quejidos de dolor. Pero no de alguien, eran muchas personas. De verdad, era el quejido de muchas personas como si les hubiera pasado algo, como si tuvieran un dolor inimaginable. Nos asustamos aún más, aunque esos quejidos se perdían en el viento, y corrimos para salir de allí, topándonos con un guardia cerca del estacionamiento. Le dijimos lo que habíamos escuchado y sin contestarnos siguió caminando, como si no nos hubiera oído. Todo era hasta surreal. También el resto del camino a casa de mi amigo. 2 o 3 carros solamente iluminaron un poco nuestro trayecto. El apagón era total. Días después, platicando con un amigo sobre lo ocurrido mientras comíamos en la cafetería, se empezó a burlar de nosotros. Sin embargo, su novia, que estaba con él, no lo tomó con la misma ligereza. Nos pidió caminar hasta donde nos había pasado y así lo hicimos. Recuerdo muy bien que ya estaba oscureciendo. Cuando le señalamos el lugar, dijo que es la parte de esa facultad donde tienen cadáveres para que los estudiantes realicen sus prácticas. Aunque en ese momento había algunos estudiantes alrededor de nosotros, nos asustamos como si hubiéramos estado solos de nuevo, ahí, en aquella noche de terror, pensando que escuchamos el sonido de los muertos. Todos, creo yo, todos hemos escuchado en algún momento que tal escuela en la que estudiamos se construyó sobre un panteón. Es una de esas cosas que se cuentan para que los niños puedan inventarse fantasías e historias de fantasmas. Mi papá, sin embargo, en el pueblito en el que creció, tiene una historia diferente. Su escuelita se construyó al lado del cementerio. Suponía que porque era uno de los pocos espacios planos que quedaban en ese pueblito en la montaña. La escuela era tan vieja como el pueblito, es decir, desde principios del siglo pasado. Durante los recreos, a él y a sus amiguitos, que se iban a comer hasta el fondo de la escuela, separados de las tumbas por un pequeño cerco, les llamaba la atención una señora de negro, que iba todos los días, religiosamente,
a visitar una tumba y a llorar, triste. Solo sentada de espaldas, mirando la tumba. Para cuando ellos salían de clases, la señora ya se había ido, pero calculaban que pasaba horas ahí todos los días. Así fue durante todo el tiempo que mi papá estudió ahí, todo sexto la vio. Años después le platicó a uno de sus tíos, ya muy mayor, sobre esa pobre mujer. Siempre le había impresionado su tristeza, su constancia en vivir su luto. Su tío, que también había ido a esa escuela, también la había visto. Peor aún, le dijo que también la vieron quienes estudiaron mucho antes que él. La historia de esa señora, de su aparición, se remontaba a los primeros niños que acudieron a esa escuela. Nadie veía cómo llegaba, ni cómo se iba. Ella tan solo aparecía de espaldas, junto a una tumba, a lo lejos. Había quien decía que una vez la vio voltear, y que su cara era tan solo una calavera, pero esos ya pueden ser inventos. Lo cierto es que mi papá jura que la vio. ¿Quién sabe? Quizás sí era una mujer visitando a alguien a lo largo de casi 100 años. A lo mejor era un fantasma visitando una tumba. Quizás la propia. ¿Qué habría más triste que eso? Por ahí del 2010 me tocó ser maestra de inglés en un colegio del centro. Era un espacio hermoso y me llevaba muy bien con los grupos que tenía. Lo único que no me gustaba es que por los horarios que me daban, al final me quedaba sola muchas veces. Digo, no era tan tarde, pero algo no me agradaba. Se ponía muy frío el lugar cuando ya no había nadie. Y podía irme a mi casa y trabajar desde allá, pero a esa hora el transporte se ponía terriblemente lleno, así que casi siempre prefería adelantar ahí en el salón una media hora o 45 minutos, en lo que bajaba un poco el tráfico. Una de esas tardes, vi pasar a alguien por la puerta del salón. Primero pensé que había sido mi imaginación, pero luego pasó nuevamente y alcancé a levantar la vista. Por supuesto que había pasado a alguien. Era la silueta de una mujer de negro. Me acerqué hasta la puerta para ver quién era. Nunca había visto a alguien así, ni creía que fuera otra de las profesoras. Desde la puerta la vi, en la parte de arriba, cruzando el patio, entrando en uno de los salones grandes. Era una monja, sin ninguna duda. Me acerqué hasta el centro del patio y escuché desde allí el rezo. El rezo como de varias mujeres. Y evidentemente salí corriendo por mi bolsa y mi computadora y directito hacia la calle. Cuando se lo platiqué a Saúl, uno de los profesores con los que mejor me llevaba, me dijo que, en efecto, esa escuela había sido un convento y que de vez en cuando se podían escuchar a las monjas. Pero que yo era la primera persona que le contaba haberlas visto. Él tenía una explicación casi científica al respecto, que eran tan solo marcas, heridas en el espacio que se repetían. Dudo que existan como algo consciente. Es como cuando escuchas tu eco gritando en un cañón. No le tendrías miedo al eco, ¿verdad?, me decía. Y no, jamás me asustaría por mi eco, pero escuchar esos rezos y ver a una monja con la claridad con la que puedes ver a cualquier persona, me sigue pareciendo la experiencia más escalofriante que he vivido. Gracias por leerme y un saludo a toda su comunidad. Amigos, amigas de Relatos de la Noche, estas fueron las historias de hoy. Esperamos que las hayan disfrutado y que nos platiquen las suyas. Nos encantaría pronto continuar con otra recopilación.
denle pulgar arriba a este video y si lo disfrutaron mucho, compártanlo, compartan el canal. Ustedes son los que nos ayudan a crecer y por ustedes haremos cada vez más y mejores historias. Me despido antes de perder la voz por completo. Síganme en Twitter, síganos en Facebook. Esto fue Relatos de la Noche.